Bien, hoy día 29 de diciembre del 2020, ya estamos terminando el año, se nos va el 2020 y vamos a empezar con la unidad número 11 en matemática, lo referente a polígonos, exactamente triángulos y cuadriláteros. Bien, una revisión de lo que vamos a ver, ahí está, ¿no? Un polígono es una figura geométrica cerrada, ¿no? Cerrada, que tiene los siguientes elementos. Como pueden notar, en un polígono tenemos lados, vértices, diagonales, ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulo central, una línea especial que se llama apotema, y algunas sumas aritméticas. Por ejemplo, tenemos el perímetro, su superficie, ¿no? O su área también. Bien, primero hay que definir que, recordemos que en geometría la unidad básica de la geometría es un punto, y la unión de infinitos puntos pues hacen una línea. Entonces, cuando nosotros definimos una línea o acotamos una línea, generalmente se acotan pues por dos puntos. Entonces acá tenemos, miren, la línea o la sección o el lado AB, ¿verdad? Es una línea que inicia en el punto A y termina en el punto B. Justamente esa línea viene a ser uno de los lados de ese polígono que están poniendo como ejemplo. Por lo general se estila representando la letra mayúsculas y en la parte superior de la letra mayúscula una línea para representar pues que es un segmento que inicia en A y termina en B. Bien, la intersección de los lados se conocen como vértices. Por ejemplo, acá tenemos una intersección, acá, y se están acotadas y están representadas por letras mayúsculas, ¿ok? Están representadas por letras mayúsculas. Se llaman vértices. Entonces, un polígono podemos encontrar lados y podemos encontrar vértices. Si el polígono así lo permite, podemos trazar diagonales. Una diagonal es un segmento que nace desde un vértice, como por ejemplo acá tenemos desde un vértice, y va hacia el otro. Por ejemplo, acá vemos que se ha trazado una diagonal que va desde el vértice B hasta el vértice F. Entonces, la diagonal BF, ¿no? Que es un segmento, y acá está, BF será una diagonal de ese polígono. Una diagonal no es otra cosa más que otra línea interna del polígono que va desde un punto hacia otro punto, o de un vértice hacia otro vértice dentro de, el polígono. Ahora, en todo polígono también tenemos ángulos, ya sea internos, externos o central. El interno es este, ¿no? El que se forma en las aberturas de los vértices, ¿no? El externo es el que está fuera del polígono. Y el central es justamente el que se forma en el centro del polígono. El central es el que forma en el centro del polígono. En este caso es el ángulo θ, ¿no? Los ángulos en este tema se van a referenciar siempre en el sistema sexagesimal, ¿ok? Siempre en el sistema sexagesimal. Muy bien. El apotema es una sección especial que parte del centro y llega hasta la mitad formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Este se llama apotema. Generalmente se representa por AP. Cuanto más lados tenga este polígono, tiende a convertirse a un círculo, ¿no? El apotema vendría a ser lo que en la circunferencia es el radio, ¿no? Es el radio. Muy bien. Aparte tenemos pues el perímetro, que es la suma de todos los lados de un polígono. Ahora, dependiendo de cuántos lados tenga el polígono, vamos a tener ciertos nombres especiales.
Cuando un polígono tiene 3 lados se le conoce como triángulo. Cuando un polígono tiene 4 lados será cuadrilátero. Cuando un polígono tiene 5 lados se le conocerá como pentágono, ¿no? Hay un edificio muy especial en Estados Unidos que lleva ese nombre, ¿no? Cuando un polígono tiene 6 lados se llama hexágono. Es un polígono muy preferido en la naturaleza. Por ejemplo, las abejas en su panal, cuando construyen su panal, siempre lo construyen con cavidades que tienen una forma hexagonal, ¿no? El hexágono. Luego tenemos de 7 lados el heptágono, el octógono o octágono, el nonágono, que son 9 lados, decágono, 10 lados, endecágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados. A partir de acá existen ya nombres en el 15, contiene 15 lados y de 20 lados. Cuando tiene 15 lados se llama pentadecágono y cuando tiene 20 lados icoságono. Si te preguntas, profe, y los que tienen 13, 14, 17, 18, pues no tiene un nombre en particular, entonces tendrá un nombre genérico. Si tenemos un polígono de 18 lados, por ejemplo, se llamará genéricamente polígono de 18 lados. Así, ¿ya? Genérico, no tiene un nombre particular. Muy bien. Ahora, hay cierta clasificación que se dan en los polígonos. La primera es el polígono convexo y el polígono cóncavo. Son prácticamente dos caras de la misma moneda. Un polígono es convexo cuando un ángulo interno mide, ¿no?, menos de 180 grados. Y un polígono es cóncavo cuando su ángulo interno mide más de 180 grados. Muy bien. Tenemos los polígonos equilátero y equiángulo. Equilátero quiere decir que sus lados tienen la misma medida. Y equiángulo quiere decir que sus ángulos interiores tienen la misma medida. ¿Y qué es un polígono regular? Un polígono regular es aquel que sus lados y sus ángulos son iguales. O sea, cumple estas dos condiciones, ¿no? Que es equilátero y que es equiángulo. Hay que acordarse entonces de este nombre, polígono regular, porque es el con el que normalmente se está trabajando, porque es en el polígono regular eh, donde se cumplen muchas de las propiedades y donde se generan muchas de las fórmulas que vamos a ver a continuación. Y bueno, tenemos un polígono irregular, no es aquel pues que no es equilátero ni tampoco es equiángulo, ¿no? Los que no cumplen pues que sus lados sean iguales o que sus ángulos internos también sean iguales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un polígono, pero no podemos decir que es un polígono regular. ¿Por qué? Porque pues no tiene sus 4 lados iguales. En cambio, en un cuadrado sí es un polígono regular porque tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos interiores iguales. Entonces hay que familiarizarse con ese nombre, polígono regular. Y acá tenemos una de las propiedades más básicas o importantes. En todo polígono y en todo polígono regular, acá faltó agregar, ¿ya? En todo polígono regular, su número de lados, que lo vamos a representar por la letra n, es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos interiores, es igual al número de ángulos exteriores, ¿correcto? ¿Ok? El número de lados es igual al número de vértices, que es igual al número de ángulos internos, que es igual al número de ángulos externos. Muy bien. Y este a su vez es igual al número de ángulos centrales que puedo formar. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos un polígono regular de 5 lados, o sea, n igual a 5, entonces va a tener también 5 vértices, va a tener 5 ángulos interiores, va a tener 5 ángulos exteriores y va a tener 5 ángulos centrales. Esa es la propiedad que se cumple sí o sí en todo polígono regular. Muy bien. Y ahora las definiciones que muchas veces confunden a los aprendices. ¿Qué es la palabra inscrito y circunscrito? Eh, Cuando nos dicen en los enunciados que un polígono está inscrito, quiere decir de que está dentro de una circunferencia.
Cuando un polígono está circunscrito, quiere decir que un polígono está fuera de la circunferencia. Ojo, pero no está fuera así por así, sino que si la circunferencia es tangente a los lados de ese polígono. Y cuando está inscrito, ese polígono, sus vértices son tangentes también a la circunferencia, ¿no? O a la circunferencia en este caso, ¿no? No olvidar, inscrito cuando el polígono está dentro de la circunferencia, circunscrito cuando el polígono está fuera de la circunferencia. En algunos enunciados puede ser que tengamos esas propiedades. Muy bien. Y acá tenemos una serie de fórmulas que no vienen al caso en este momento recordar todas, memorizarse todas. ¿Por qué? Porque obviamente es humanamente posible que nos vayamos a olvidar, y a medida que vamos a ir desarrollando los ejemplos, desarrollando algunos casos, pues vamos a ir invocando algunas fórmulas de acuerdo pues a nuestra conveniencia, ¿no? Por eso es bueno en este tema y en los demás temas siempre tener a la mano un resumen de las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. ¿Qué fórmulas tenemos acá? El total de diagonales, ¿no? La suma de los ángulos internos, la medida de un ángulo interno, la medida de un ángulo central, la medida de un ángulo exterior, ¿correcto? Estas propiedades que ustedes ven acá se cumplen sí o sí en todo polígono regular. Recordemos que un polígono es regular cuando es equilátero y a su vez es equiángulo, o sea, cuando tiene las medidas de sus lados iguales y cuando tiene la medida de sus ángulos internos también iguales. Muy bien. Luego vamos a tener algunas propiedades de los triángulos, ¿no? Algunas propiedades de los triángulos, algunas son varias propiedades que vamos a ir invocando de acuerdo pues a la conveniencia, de acuerdo a los casos que vamos a ir teniendo, ¿ok? No vamos a estar pues leyendo y concentrándonos en uno por uno, al final esto va a ser cansado. Lo que sí les recomiendo es tener un compendio, un resumen de estas fórmulas, para cuando vayamos a aplicarlos, pues simplemente revisemos la fórmula y simplemente aplicamos el caso, ¿ya? Entonces, hay una serie de más de casi 30 fórmulas acá, de distintas figuras entre triángulos y cuadriláteros. Así que les recomiendo que preparemos un resumen en un papel aparte o en digital, para que al momento de resolver los casos podamos recordar. Acá tenemos pues los ejercicios propuestos de esta unidad en nuestro libro de trabajo, ¿ya? También hay un apartado que son ejercicios de autoestudio, ya para que ustedes lo revisen. Y acá tenemos el primer caso. Vamos al primer caso. Está un poco medio pequeño, ¿no? Ahí está, vamos a hacer un recorte para el primer caso. Y lo vamos a resolver por acá. Venga, ahí está. Muy bien. ¿Qué nos dice en este primer caso? Nos dice, se tiene un polígono cóncavo, ¿no?, de 8 lados. ¿Cuál es la suma de las medidas de sus ángulos internos? Bien, ya les adelanto que aquí en el enunciado, más que cóncavo, es decir regular, ¿ya? Regular, casi hay una equivocación. Bien. ¿Por qué? Porque necesitan de todas maneras especificarnos que es regular para poder aplicar las fórmulas que anteriormente hemos visto, ¿correcto? Para poder aplicar esas fórmulas, ya que si no la tenemos muy bien definido, pues no podemos aplicar esas fórmulas se aplican a polígonos regulares.
Apuntemos el dato que tenemos. Nos dice que tiene 8 lados. Por lo tanto, el valor de n es igual a 8. Recordemos que n representa la cantidad de lados del polígono. Bien, nos dice cuál es la suma de sus ángulos internos. Muy bien, entonces de todas las fórmulas que hemos visto acá en la explicación teórica, aquí están las fórmulas, ¿no? De todas estas fórmulas debemos utilizar aquella que me especifica la suma de los ángulos internos. Y observamos pues justamente que es esta, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos internos. Ahí está la fórmula, es S sub I igual a 180 grados por n menos 2. Todo esto entre paréntesis. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula acá. Entonces acá tenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2, ¿correcto? Entonces, aplicando y sustituyendo el valor de n, porque ya tenemos el valor de n en nuestro enunciado, ¿no? Sería 180 grados, fíjense, siempre estamos trabajando en sistema sexagesimal, por 8 menos 2. Y acá cumplimos las operaciones combinadas. Primero tengo que resolver lo que está en el paréntesis. 180 por 8 menos 2 es 6. Entonces multiplicamos 180 por 6, ¿no? 6 por 0 es 0. 6 por 8 es 48. Llevo 4. 6 por 1 es 6, ¿no? 6 por 1 es 6 más 4 que he llevado. Viene a ser 10, ¿verdad? 10. Entonces la suma de los ángulos interiores es igual a 1080 grados sexagesimales, ¿no? En nuestro caso coincide pues con la alternativa B, ¿no? En nuestro caso coincide con la alternativa B. Fíjense que ya resumiendo, en este enunciado de antemano ya nos dan el número de lados de ese polígono, ¿no? Ya tiene 8, entonces se trata de un octágono y nos piden la suma. Entonces referenciamos la fórmula para la suma de los ángulos internos de un polígono regular. Ahí hemos apuntado, ¿no? De 180 por n menos 2, y luego lo que hemos hecho es sustituir el valor y reemplazar. Hemos calculado 1080 grados. Sencillo. Bien, vamos a continuar entonces con el caso número 2. Vamos al caso número 2. Nuevamente hacemos un recorte. Ahí está. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar por acá. Hacemos un poquito más grande. Muy bien. ¿Qué nos dice el caso número 2? El enunciado nos dice lo siguiente: si a un cuadrado le cortamos sus 4 lados o 4 esquinas, perdón, si a un cuadrado le cortamos sus 4 esquinas, ¿cómo se llama el polígono resultante? Bien, aquí pues hay que recordar lo que es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado es una figura geométrica muy básica, todos la conocemos. Se caracteriza porque tiene sus 4 lados iguales, entonces es un polígono regular, ¿sí? Es un polígono regular. Ahí está. Uy, qué feo está este cuadrado, ¿no? Muy bien, ya ahí el compañero ha logrado la respuesta. Vamos a dibujar el cuadrado. No lo autocompleta. Vamos a ver algunas propiedades. A ver, vamos a ver si lo completa acá. Ahí está, muy bien. Entonces acá tenemos nuestro cuadrado, ¿no? Entonces nos dice, lo vamos a recortar. Bueno, no nos especifican en sí es qué parte de la esquina, ¿no? Vamos a suponer que sea por acá.
¿correcto? Entonces cortamos las esquinas, acá está pulso limpio, ahí está. Y si ustedes notan, voy a completar por acá, si ustedes notan, estaremos formando un polígono, ¿verdad? Y contamos sus lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como bien acertó el compañero, estaremos formando un octágono, ¿no? También en algunos libros van a encontrar el nombre de octógono, también le llaman así, es lo mismo. Bien, está sencillísimo, ¿no? En este caso, en el caso número 3, nos dice que el ángulo interno de un polígono regular, esto es muy importante que nos apunten este dato, ¿ya? Es un polígono regular. Si no tenemos ese dato, no podemos tener la ligereza de aplicar las fórmulas que anteriormente hemos visto, ¿ya? Bien, seguimos. La medida del ángulo interior de un polígono regular mide 60 grados. Entonces, su ángulo interior es de 60 grados. Muy bien. ¿Cómo se llama el polígono regular? Para saber cuál es el nombre de ese polígono, necesitamos conocer cuánto mide n, o sea, cuántos lados tiene. Entonces tenemos que buscar una fórmula que relacione la medida del ángulo interno con el número de sus lados. Volvamos acá al compendio de fórmulas que hemos visto y podemos notar que la fórmula que nos interesa es esta, ¿verdad? Que la medida de un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2, todo dividido entre n. Esa es la fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Vamos entonces a aplicar acá. Ahí está. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la de la medida de un ángulo interno de un polígono regular es igual a 180 grados por n menos 2, todo esto dividido entre n, ¿cierto? Ahora, de estos datos nosotros ya conocemos el ángulo interior, así que vamos a utilizar y vamos a sustituir, es la palabra correcta, ¿no? El ángulo interior es 60 grados, entonces vamos a poner que 60 grados igual a 180 por n menos 2, todo esto dividido entre n. Y fíjense, ya nos encontramos en una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces vamos a este n que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Sería 60 por n igual este 180 que está multiplicando pasa a multiplicar a cada uno de los términos, pero respetando los signos. Sería 180n menos 360, ¿verdad? 180n menos 360. Bien, los que tienen variables se pasan o se quedan en el primer miembro, pero con signo cambiado, y los que no se quedan en el segundo miembro. Signos distintos se restan, pongo el signo del número mayor, ¿cierto? 180 menos 60, 120n, igual a negativo 360. Ese negativo 120 que está multiplicando pasa pues a dividir, ¿verdad? Negativo 120. Entonces, menos entre menos es más. Reducimos acá, 0 con 0 se van. 36 entre 12, un número que multiplicado por 12 me da 36, creo que es el 3, ¿verdad? Es el 3, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Entonces, observamos en nuestro cálculo que obtenemos el valor de n igual a 3. Y si nosotros recordamos, el polígono que tiene 3 lados se llama triángulo, ¿verdad? Se llama triángulo. Ahora, claro, hay muchos tipos de triángulos, Luis, ¿no? Hay muchos tipos de triángulos. Acá solamente nos especifican que es un triángulo, coincide con la alternativa A. Si quisiera ser un poquito más complejo, de repente nos podrían poner, ¿no? Triángulo escaleno, triángulo equilátero, triángulo isósceles, ¿no? El tipo de triángulo que coincide con la definición de un polígono regular se llama triángulo equilátero, ¿ok? Porque no todos los triángulos van a ser polígonos. Ojo con eso, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo, sí, tiene 3 lados, sí, pero no necesariamente es un polígono regular, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que sea polígono regular, sus 3 lados y sus 3 ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces,
observamos que un triángulo, un triángulo, un triángulo rectángulo, por ejemplo, no cumple la condición de un polígono regular, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ah? No por el hecho de que no tenga tres lados y es un polígono. No, tiene que tener esa propiedad, sus tres lados y sus tres ángulos iguales. En ese caso se trataría pues de un triángulo equilátero, ¿verdad? Un triángulo equilátero, cuya medida son iguales sus lados y sus ángulos. Y de antemano ya sabemos que mide 60, 60, 60. Muy bien.